Buenos días, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué lindo estar nuevamente contigo y también con toda nuestra amable audiencia de Café con los Carlos. Se me acabó. Lo Estoy único que puedo sufriendo. compartirte un poquito de agua, te puedo compartir un mate argentino, pero no tengo café para compartirte porque hoy estoy con la versión pequeñita. No, definitivamente tuve que salir cuando empecé. Dije, "Ey, se me acabó el café. El café con los Carlos, estoy en la E de empty. Tienes que, hoy se llama Aire con los Carlos. Agüita con los Carlos. Querido amigo, si esta es tu primera vez que nos has encontrado, gracias por estar aquí. Es un día maravilloso. Mi nombre es Carlos Vargas y estoy aquí con mi compañero de milicia, que siempre estamos juntos, Carlos Peralta. ¿Cómo estás, mi hermano? Muy bien, muy bien. Yo no sé tú, pero yo disfruté mucho este feriado largo en Estados Unidos. Esta semana empezó con la bendición de que el lunes tuvimos feriado. En mi caso no fue para descansar ni ir a la playa. Eh, Mi esposa tenía algunos proyectos en el jardín. Y yo siempre digo que los buenos esposos tienen que estar dispuestos a compartir esos hobbies, así que en mi caso es casi una tortura. Oye, Este, no sé, a mí me pasa lo mismo. A mí no me gusta hacer cosas afuera y a mi esposa le encanta. pero conste que yo no dejo que ella me lo pida, soy yo el que me ofrezco y cuando yo veo que ella empieza a preparar algo, le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Así que ¿en qué te puedo ayudar? Me significó casi 5 horas de trabajar en el jardín. Pero de nuevo, honestamente, es la bendición de tener a alguien que te ama y al cual tú puedes amar. Y es la bendición de tener oportunidades de demostrar en la práctica. Es muy lindo decirle en el aniversario, cuando ella está toda bien vestida y perfumada y estamos en el restaurante, amor, cuánto te amo. Pero, pero un día de esos que uno dice, hoy es feriado, quiero hacer algo para mí, estar dispuesto a renunciar a lo de uno para entregárselo a ella. Para mí fue una bendición y entonces uno disfruta, Sí. disfruta de estar con la persona que uno ama. Así que hoy es día martes, nos espera una semana muy intensa. Esta misma noche estoy dando una clase sobre un tema que es importantísimo. El tema que daré hoy es una clase de coaching sobre la autodisciplina. Así que estoy motivadísimo, es un tema que me encanta, que me motiva, me apasiona, así que estoy contento que lo podré dar esta noche. Así que va a ser una tremenda semana. Y ya comenzó junio. Estamos en el mes número 6. Ya se fue prácticamente la mitad del año. Y está interesante porque a veces las cosas cambian. Y cuando dices, ayer fue el día de descansar. Mi esposa bajó y me dijo, hoy voy a tener que ir a trabajar. Le dije, ¿estás segura? Y cuando llamó, le dijeron, no, quédate en tu casa. Así que ella dijo, voy a descansar. Y yo tomé y me puse a un proyectito que tenía hace tiempo que quería hacer, que era el de cómo lanzar tu podcast. Mm, Terminé prácticamente todo el material en español, todo el material en inglés. wow, Y entonces estamos descansaste en mucho. grabación. No descansé nada, pero lo interesante es que como ya estamos ahí a la mitad Ajá. del año, hay que empezar a ver qué es lo nuevo que hay que hacer. Mhm. Y tomando ese tiempo que a veces para mí ese descanso, a veces no tener esa presión de que tengo que hacer algo más. Mhm. Estaba viendo televisión, estaba en el sofá, sentado, tomando lo que no tengo hoy, estaba tomando mi cafecito. Eh, y después entonces tomamos un tiempito para descansar. Pero
sabiendo que hay tantas cosas para compartir, Ujú. para mí me llena de emoción el poder saber que voy a poder ayudar a empresarios, o pastores o líderes a compartir sus ideas para que se puedan ver. Y yo ayer meditaba en la noche de que hoy nosotros podemos tener la palabra y la podemos estudiar porque alguien en algún momento decidió escribirla o utilizar el medio, y voy a llamarle de tecnología, Ujú. que tenía disponible, no pensando en que a lo mejor 300 generaciones después lo iban a usar, sino en lo que hubiera ocurrido para poder compartirlo para la próxima generación, que era compartir esas historias. Y la historia, pues, donde estamos todavía, que estamos leyendo la Biblia un año, y si no ha empezado, ¿por dónde estamos, Carlos? Mira, estamos llegando al final del libro de Job. El libro de Job es uno de los libros más famosos de toda la Biblia. Aún la gente que no lee la Biblia sabe un poquitito de la historia de Job, porque es un hombre que comienza el capítulo 1 diciendo que era la persona más rica del momento, termina el capítulo 1 donde perdió todo, y entonces empieza todo un diálogo muy interesante donde vienen los amigos, empiezan a decirle que él realmente está pagando las consecuencias de algo malo que él hizo. Job está declarando que él era íntegro y que era inocente de todo lo que lo estaban acusando. Así que hoy ya estamos en el final del libro, estamos entre los capítulos 36 al 39. El 36 y el 38 son las palabras de Liu, que está hablando durante estos dos capítulos de una manera preciosa sobre la grandeza de Dios. Entonces, luego tenemos en el 38, los primeros versículos del 38, tenemos a Job que se da cuenta de que Dios es algo tan grande, tan extraordinario, porque Dios le empieza a decir, ¿y quién eres tú para andar argumentando contra mí? Llega un momento que Job le dice, no sé qué responder, tienes razón, tú eres muy grande, yo soy muy chiquitito, tú eres pecador, yo soy pecador, tú eres santo. Y entonces Dios está hablando, ¿no? Y no bien Job dice eso, yo soy pecador, tú eres santo, no sé qué responderte, y por 2 capítulos más Dios le da una bofetada increíble, para recordarle que el que hace las preguntas es él. Así que fue muy interesante en estos días estar leyendo ese capítulo. Mañana toca el 42. No se lo pierdan porque el 42 es la gran final. El gran final. Y en el gran final tenemos como Job es restaurado. Lo único que Dios no le duplicó a Job fueron los hijos, ni la esposa. Y me imagino que en algún caso dirá, se salvó. Pero lo demás, los asnos, los bueyes, los camellos, todos los bienes materiales, Dios le duplicó en todo. Así que por ahí estamos en la lectura de la Biblia. No se lo pierdan. Si no han empezado hasta ahora a leer la Biblia en un año, empiecen hoy y pueden terminar el 1 de junio del año que viene. Y asimismo, puedes obtener la guía que creamos para ayudarte a poder leer la Biblia en un año. Puedes ir aquí a cafeconloscarlos.com, donde puedes bajar esa guía gratuitamente. Y Carlos, eso nos lleva a un poquito a donde queremos, a lo mejor tener un poquito del diálogo. A mí siempre, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me toca tener que pasar por esas situaciones difíciles? A lo mejor no hemos pasado tanto así como le pasaba a Job, pero muchas veces hay situaciones difíciles que pasan en la vida de un cristiano o de una persona, digamos de una persona, sea creyente o no, y pues le llamamos a eso a veces sufrimientos, problemas, pero o tribulaciones. ¿Por qué nos toca eso a nosotros? Y hay unas cuantas formas de cómo verlo.
Cuéntanos un poquito de eso. Eh, Cuando uno encara estos temas, siempre surgen un montón de preguntas. Hay una que es muy común, hay una que es menos común. La más común es preguntarnos por qué. Y generalmente esa pregunta no siempre obtiene respuestas. La otra pregunta, que es la que no hacemos, es tan importante o aún más que la anterior. La otra pregunta es ¿para qué? Y a mí me parece que antes de preguntarnos el por qué, debiéramos preguntarnos para qué, cuál es el propósito de todo esto, cuáles van a ser los resultados una vez que podamos pasar por este tiempo de tribulación. Así que el deseo del día de hoy es trabajar un poquitito esa pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué está pasando? ¿Cuáles van a ser los resultados de este tiempo duro que estamos viviendo? ¿Cuáles van a ser los beneficios? Y me llama la atención de que a veces pensamos que cuando venimos a conocer de Jesús o de venir a una iglesia, es porque tenemos un dolor y quisiéramos minimizarlo o hasta eliminarlo. Uh-huh. Que a lo mejor pudiéramos llamarle a eso una perspectiva realista, que es, mira, algo me está afectando a mí, yo quiero eliminarlo. Yo no quisiera tenerlo. Sí, Dios a lo largo de toda la Biblia, a mí me gusta porque Dios nunca anda con vueltas. Dios dice lo que tiene que decir. Y en el tema del dolor es igual. Dios nunca minimiza la gravedad del dolor humano. Así que yo creo que eso es muy importante. Que sepamos que para Dios, si está sufriendo es algo grave, si está sufriendo es importante, si está sufriendo, Él puede trastocar lo malo en algo bueno, pero eso de que, no te preocupes, ya se te va a pasar, esos son los argumentos sin sentido que a veces nosotros damos como seres humanos que no traen ningún tipo de consuelo. La Biblia, en cambio, dice que el dolor siempre es como la rosa. Aunque tiene espinas, también trae su fragancia. Y el primer elemento de la fragancia es que tenemos que recordar que la Biblia dice que todas las tribulaciones son leves. Y uno dice, leve, me tocó el COVID, se murió fulanito, leve. Leve en el sentido de que comparado con otras cosas, la intensidad es mucho menor. Es más, la Biblia dice no solamente que son leves, dice que también son pasajeras. Y en el sentido de pasajeras es porque al fin de cabo nuestra vida podrá tener 60 años, 50 años, 80 años, 110 años, pero al fin de cabo se acaba. Eso comparado con la eternidad, el dolor es pasajero. Supongamos que fulanito tiene migrañas. Vivió 110 años con migraña, bueno, pero al fin de cuentas se le acabó a los 110 años. En la eternidad él no va a tener más dolor de cabeza. O sea que en medio de la espina tenemos que ver que esa espina no será para siempre en el sentido de la eternidad, sino que es corto y tiene un periodo que se acaba. Pero el otro elemento que me parece que es importantísimo es que siempre el dolor tiene algunas lecciones que enseñarnos. Y el problema es que nos duele tanto que nunca nos ponemos a meditar y a reflexionar qué nos quiere enseñar el dolor. Y es tan... Tú acabas de mencionar algo que a veces se nos hace tan difícil de entender, de que cuando pasamos por algo difícil, algo que nos duele, muchas veces es para poder ayudar a otras personas. Y olvidémonos de los que están dentro de la iglesia. Si miramos a una gran mayoría de autores, gran mayoría de personas, de empresarios, de negocios, lo que han hecho es que les pasó algo y tomaron esa experiencia
y aprendieron de ella y entonces dijeron, yo no quiero que otra persona pase por ello. Y de ahí, entonces, pues volvieron y lanzaron un producto, cambiaron su vida, empezaron una compañía para ayudar a otros. A lo mejor sacaron un producto médico que les ayudó a otros para que no tuvieran esa situación. Pero ese punto, cuando nos duele que está dentro, a veces no queremos ni siquiera ni tocarlo, porque está tan lastimado que Dios quiere pasar, como dice la palabra, su bálsamo, pasar esa medicina para que sane, para que podamos compartir qué aprendimos de eso. Y no nos damos cuenta que el primer paso es que Él quiere poder sacar la amargura o purificar eso que nos pasó, porque indiscutiblemente, yo he pasado por momentos difíciles, tú has pasado por momentos difíciles, tú que no estás escuchando has pasado por momentos difíciles. Y si en ese momento difícil no estamos pensando, ay, qué bueno que me está doliendo, ay, qué rico. No, gente, eso le pasa a uno que uno quisiera y me duele. Y a veces uno quisiera hacer cosas que no están bien. Y por eso es que vemos que en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, nos habla de que hay que purificar el corazón, porque a veces tomamos unas decisiones y no nos damos cuenta que, mira, a lo mejor no son las mejores. A veces pueden haber llegado y nosotros fuimos quien tomó la decisión y actuamos. A veces otras son que lo pensamos y aunque no actuamos externamente, actuamos internamente y empezamos a crear esa envidia, ese odio, esas reacciones que quisiéramos a lo mejor hacer algo. Y es lo que muchas personas por muchos años le comparten a otros sin darse cuenta, ese odio, que nos lastimaron y que pudiéramos haber sanado, pero por no haber permitido que Dios purificara y eliminara todo eso, creamos un sinnúmero de otros problemas. Todos nosotros estamos muy familiarizados con esa expresión que dice, la persona herida lo mejor que sabe hacer es herir. Y Dios no quiere ni que tú sigas herido, ni que sigas hiriendo a otros. Pero a veces Él tiene que ayudarnos a entender la gravedad del lugar donde estamos. En ese pasaje que estabas mencionando de segunda de Samuel capítulo 12, se nos presenta una historia de las más duras, de las más tristes en el rey David, el segundo rey de Israel. Generalmente nos encantan las historias de las grandes victorias de David, pero en este caso fue una de sus mayores derrotas. Dios envía a un profeta, a alguien que le muestre el área que él no estaba viendo en su propia vida. Es el profeta Natán. Y Natán le cuenta una historia a David. Y le cuenta, dice, imagínate que hay una persona rica y hay una persona pobre. La persona rica tiene todo tipo de ganado, tiene todo tipo de riqueza, pero el pobre es pobre, así que tiene muy poquitito de algunas cosas. Y entre las pocas cosas que tiene ese pobre, dice que él tiene una oveja. Era una ovejita. Y como era la única ovejita, la cuidaban, la tenía adentro de la casa, comía en la misma mesa donde comían sus hijos. Y aparentemente le llegó una visita a la persona rica. Y la persona rica dice, tengo tantos miles de cabezas de ganado, yo no quiero tener una cabeza menos, así que vamos a agarrar la ovejita del pobre. Se la sacaron y para la visita prepararon
un manjar, pero con la oveja del pobre. Y entonces David se llena de ira y dice, eso no puede ser, es una vergüenza, no tuvo misericordia del pobre, tiene que devolver 4 veces lo que robó. Y Natán lo mira con una sonrisa, le clava los ojos, le dice, David, ese eres tú. ¿Yo? ¿Cómo? Yo no le robé ninguna ovejita a nadie, ¿no? No le robaste una ovejita, le robaste la esposa y encima le mandaste a matar el marido. Como resultado, había un bebé en esa relación y el profeta le dice, Dios dice que ese bebé no va a vivir. Así que por 7 días David está ayunando, luchando, analizando su corazón, reconociendo su pecado. Pero el bebé muere. La historia es larga, pero la lección me parece que se aplica a todos nosotros. A veces necesitamos pasar por esas amarguras, por esos dolores, por esos sinsabores, para ver las partes que nosotros no estamos escuchando, no estamos viendo, para ser purificados. Entonces evaluamos, reconocemos nuestro error, nos miramos frente al espejo de la palabra de Dios, pedimos perdón, confesamos. Así que, ¿para qué? ¿Cuáles son las bendiciones del dolor? Bueno, una de ellas es que somos purificados. Dios quita algo malo de nosotros, nos quita las vendas, nuestra ceguera, nos ayuda a ver, porque Él quiere que nuestra vida y nuestro corazón se alinee a su voluntad. Una historia tan linda cuando podemos ver que Dios tiene un propósito cuando pasamos por eso. Y el próximo paso es que cuando pasamos por esas situaciones difíciles es que Dios quiere perfeccionarnos. Y a veces pensamos, ay, pero es que no, eso de ser perfecto no es la perfección nuestra, sino es la perfección que Dios quiere transformarnos. Y uno de los capítulos que habla de esto es en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, y habla, bástate en mi gracia. Cuando pasamos por los momentos difíciles, tenemos que realmente poder confiar en Dios. Lo que le pasó a Job, él tuvo que llegar a un punto, por ejemplo, no había nada que él había hecho, no había nada que él pudiera hacer, él tuvo que totalmente depender. Y si vemos, hay momentos en que tenemos que solamente poder decir, ok, Dios, no hay nada más que yo pueda hacer. Que tengo que reconocer que soy débil. Y te digo que han llegado momentos a mi vida que yo tuve que decir, mira, Dios, no puedo más. No tengo las fuerzas para pelear, no puedo hacer nada más. Y ahí, ese proceso de que a veces se suena como cuando, no sé si han escuchado cuando se hace el café que se muele, que entra la semilla completa y tú y el que está como que quebrando. Pero si tú piensas, y como estamos hablando de café con los Carlos, tenemos que hablar de café. Tú no puedes coger la semilla completa, aunque tú quieras, y meterla en una máquina de hacer café. Porque no te va a salir café, va a estar... Sería un buen experimento de ver cuánto un grano de café completo, si lo metemos a hervir, cuánto tiempo tomaría para ver si se transforma en café completo. Pero tenemos que moler ese pedazo de café, esa semilla, para que pudiera cambiarse para poder entonces convertirse en café. Y es tan importante el poder darnos cuenta que cuando pasamos por ese proceso, aunque no nos gusta, pero Dios
se perfecciona ahí en nosotros, nos transforma en lo que Él quiere para nosotros. Porque nuevamente, el café no le da sabor al agua si no ha sido molido. Y todavía cuando pasa por eso, tiene que el agua estar caliente para que transforme eso. Y si tú quieres expreso, el mismo café, tienes que meterlo a presión en una máquina de expreso para que salga el sabor. Si lo metes en un colador normal, tiene que estar esa agua bien caliente para que le saque el sabor a ese café. Sí. Así que cuando viene el dolor a nuestra vida, somos purificados, somos perfeccionados, pero hay otro elemento que me parece que es importantísimo y es que el dolor en nuestra vida tiene un elemento pedagógico. Dios quiere usar el sufrimiento en nuestra vida para enseñarnos cosas que no estamos dispuestos a aprender cuando todo marcha bien. Y probablemente uno de los ejemplos más típicos del proceso pedagógico a través del sufrimiento es el libro de la Biblia que estamos leyendo en estos días, que es el libro de Job. Pero en el Nuevo Testamento tenemos la historia de Pablo. Pablo tiene 2 capítulos en el libro de 2 Corintios que para mí son 2 joyas que todos deberíamos aprender y estudiar, especialmente en estos tiempos modernos que vivimos, donde hay tanta angustia, tanta depresión, tanta desesperación. Pablo en 2 Corintios capítulo 4, capítulo 11 nos va enseñando las cosas que Dios le ha ido a él enseñando en medio del dolor. En el capítulo número 11 tenemos una descripción de los diferentes dolores y sufrimientos que él pasó. Dice que fue apedreado, que le dieron 40 látigos menos uno varias veces. Dice que fue criticado, estuvo en manos de ladrones, estuvo en naufragios y va haciendo toda esa descripción. Pero entonces luego en el capítulo 4 nos va diciendo que él ha estado en una situación de máxima tribulación. Dice que él ha sido atribulado en todo, es decir, no había ninguna área de su vida que no estaba bajo presión. Pero él aprendió, a pesar de esas tribulaciones, que él no tenía que dar lugar a la angustia, porque su fe tenía que estar puesta en el Dios de toda fortaleza y consolación. Dice que estaba en apuros, pero no estaba desesperado. Estaba perseguido, pero no había sido desamparado por Dios. Aún había sido derribado, pero no había sido todavía destruido. Entonces, él dice que una de las cosas que él aprendió es que al vivir este tiempo de dolor tan intenso en su vida, él estaba experimentando la crucifixión de Cristo en su ser. Él estaba viviendo la muerte de Cristo, pero al estar muriendo, él aprendió que él también estaba aprendiendo a resucitar, como dice Gálatas 2:20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, esa nueva vida de Cristo solamente sale a la luz cuando estamos experimentando el dolor, el quebranto, la crucifixión con Cristo. Dice también, otra de las cosas que él aprende en 2 Corintios, dice que todo este dolor, toda esa presión del grano de café que tú estabas mencionando, da como lugar que se está produciendo una gloria, algo que se destaca, algo que honra a Dios. Así que qué maravilloso es pensar que si tenemos la actitud correcta y colocamos nuestra confianza en Dios, aún ese dolor tan tremendo, ese sufrimiento que no entendemos el por qué, en algún momento va a dar como consecuencia que estaremos aprendiendo algunas cosas y entre otras estaremos trayendo más gloria a Dios. Y eso es lo que yo quisiera. Yo quisiera que no importa qué tribulación me toque en la vida, yo quisiera que mi actitud, mi confianza, mi fe, mi dependencia en la obra de Jesucristo le dé gloria al nombre de Jesús. Y está interesante, querido amigo, que cuando nos damos cuenta
que pasamos por todos esos momentos difíciles, al final tienen un propósito. Si no pasamos por ese proceso, no podemos entonces recibir la bendición que llegará después. Yo siempre me acuerdo de Arnold Schwarzenegger, y cuando él hablaba de que cuando él era jovencito, él pues, era flaquito. Y ahora nosotros no podemos imaginarlo a él de esa manera. Pero bien flaquito, y no fue hasta que un verano él empezó a hacer ejercicios, que entonces él pudo desarrollar una decisión de poder entonces crecer, pero tuvo que pasar por los momentos difíciles. Y cuando vemos que lo rechazaron, él intentó su acento, todas las cosas, hasta ver que todo lo que ha podido lograr es lo mismo que nos pasa en nuestra vida, que a veces no nos damos cuenta que Dios nos ha pasado por situaciones. Mira, el perderlo todo a lo mejor no es algo que nos gustaría, pero desarrolla un sinnúmero de áreas que a lo mejor tú ni siquiera te dabas cuenta. Y hace realmente poder depender de Dios, como dijo Job en el último capítulo. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es que tú físicamente vas a ver la gloria de Dios, porque dice la palabra que el que ve la gloria de Dios queda liquidado. Pero lo que significa es que cuando Dios nos pasa por ese proceso, nos sube a un nuevo nivel. Ahora nuestra fe es muy diferente. Ahora a lo mejor nuestras capacidades se desarrollan de una manera diferente, porque antes tú podías tener un área de especialización y cuando pasaste por ese momento difícil, tuviste que usar esos dones y talentos de una manera diferente, y ahora tú dices, bueno, me voy a abrir una compañía para trabajar en una área diferente, o a lo mejor consigues un trabajo en otra área, o te dedicas al trabajo de Dios porque Él quiere utilizar tus talentos. Entonces que hay diferentes áreas que Dios te promociona, te eleva. Mira lo que le pasó a Job. Después que pasó por todo, sus bienes fueron multiplicados. Después que Pedro negó al maestro, ¿qué pasó? Él fue a predicar y hubieron tantas personas convertidas. ¿Qué es lo que puede ocurrir con tu vida? Que yo sé que ha ocurrido con mi vida. Que yo no quería pasar por los momentos difíciles. Y si tomara tiempo, estuviéramos aquí muchísimo tiempo hablando de eso. Pero te puedo decir que Dios ha multiplicado, y todo lo que pensaba que había perdido, Dios lo ha restaurado mayor de lo que tenía antes. Y yo que te conozco, Carlos, sé que no estás agrandando ni un poquitito así la historia, todo lo contrario. Así que tu vida y tu testimonio es un mensaje de esperanza para todas las personas que nos están escuchando en el día de hoy. Si nosotros confiamos en el Señor, aunque no entendamos el por qué estamos sufriendo, podemos confiar y creer que Él va a sacar lo mejor de nosotros, que Él nos va a enseñar grandes lecciones, que Él nos va a perfeccionar y que en último caso también nos va a promocionar a una nueva posición de influencia y liderazgo. Así que queremos dejarles saber a nuestra audiencia, estamos orando por ustedes. Sabemos que todos nosotros, de una u otra manera, en estos tiempos de COVID, estamos aprendiendo a vivir en una situación en la cual no estábamos acostumbrados antes de marzo del año pasado. Así que sepan que oramos por ustedes, que les amamos, que les agradecemos que nos están sintonizando
Si encuentras que esta palabra trae aliento a tu corazón, compártela por lo menos con 3 de las personas que tú tienes en tus contactos, a través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de Instagram, para que otras personas también puedan tener el beneficio de tomar un ratito para meditar en los planes y propósitos de Dios para sus vidas. Así que, queridos amigos, ha sido un placer. Acuérdate, suscríbete, comparte y nos vemos la próxima semana aquí en Café con los Carlos. Nos vemos.